Dolores. El sol de la tarde colgaba perezosamente en el cielo sobre Santa María, lanzando un brillo dorado sobre el césped recién cortado. El aroma de la hierba mezclado con la dulzura que se desvanecía de las flores de rosa y lavanda, aunque ninguna parecía lo suficientemente fuerte como para levantar el espíritu de la señorita Marple. Ella se sentó en el banco de hierro del jardín, un cojín escondido detrás de su ligera espalda, mirando solemnemente el lecho de flores delante de ella. Su parche favorito, el que había atendido con tanta devoción, ahora era una vista lamentable. Los delfinios, una vez orgullosos y regios en su postura, yacían doblados y rotos. Las peonías estaban cayendo prematuramente, sus pétalos dorados en los bordes. No era natural. No estaba bien. Y para alguien como la señorita Marple, que encontraba orden sutil y significado en los más pequeños patrones de la naturaleza, parecía un presagio de algún tipo. Se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. Babosas, quizás, pero no había senderos. ¿Un gato descuidado? Posible. ¿Un niño travieso del pueblo? Tampoco era inimaginable. Aún así, fue más el momento que el daño en sí lo que la golpeó. Había habido algo silenciosamente inquietante en el aire toda la mañana. Una especie de susurro bajo la brisa, como si algo tácito estuviera a punto de emerger. El suave ruido de la porcelana, sobre una bandeja, la trajo de vuelta. Era Clara, su criada, caminando con cuidado por la hierba con té. «Gracias, Clara», dijo la señorita Marple con su voz tan suave como siempre, aunque sus ojos permanecieron fijos en las flores aplastadas. «Espero que eso sea el Darjeeling». «Lo es, ma'am», respondió Clara, dejando la bandeja en la pequeña mesa a su lado. Dudó un momento y, en lugar de irse como de costumbre, se sentó con cuidado en el banco junto a la señorita Marple. Le temblaban las manos ligeramente mientras alisaba el frente de su delantal. La señorita Marple se volvió hacia ella con leve curiosidad. «¿Pasa algo?» Clara dio una sonrisa nerviosa. «Me preguntaba, señorita, si podría posiblemente recibir mi salario por adelantado este mes». La señorita Marple alzó una ceja, pero mantuvo su tono amable. «Por supuesto, tan pronto como Raymond envíe el cheque. Te lo pasaré. Pero espero que todo esté bien. Normalmente no pides adelantos». Clara miró hacia abajo, doblando y desdoblando la esquina de su delantal. «¿Es Mary, ma'am, mi hermana?» «¿Mary?», repitió la señorita Marple. «Por supuesto que la recuerdo. Se casó hace solo 3 meses, ¿no? Menudo revuelo. Se veía radiante en esa foto que me mostraste. Recuerdo que se casó por amor, ¿no?» Clara asintió con cansancio. «Sí, lo hizo. Dijo que no podría vivir sin él. Se mudó a Little Emsley, a esa pequeña cabaña cerca del bosque. Pensé que sería un nuevo comienzo, lejos de los chismes y de todo eso». «¿Y no es feliz?», preguntó suavemente la señorita Marple, ya sospechando la respuesta. «No, ma'am», dijo Clara, las palabras cayendo pesadas entre ellas. «Él bebe mucho y, bueno, no es amable cuando lo hace. Mary dice que se enoja, empieza a gritar, a tirar cosas, a veces. Peor. Y si no bebe, está peor aún. Ella dice que la golpea». Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor de su taza de té. «Dios mío, eso es terrible». «¿Y te lo dijo ella misma?» «Ayer», asintió Clara, los ojos llenos de vergüenza silenciosa. «Corrí con ella en el mercado. Apenas la reconocí, ma'am. Se veía más delgada, cansada. Tenía un moretón debajo del ojo. Intentó ocultarlo con polvos». «Ya veo», dijo la señorita Marple, mirando su té. Su mente giraba más rápido ahora. «¿Y no se lo ha dicho a nadie más?» «Dijo que tiene miedo, que no sabe a quién recurrir. Y sabe que la gente no será amable. Todos le advirtieron que no se casara con él, incluso yo. Dice que es su propia culpa, que en cierto modo se lo merece». «Tonterías», dijo la señorita Marple con firmeza. «Nadie merece crueldad, sin importar sus errores. Y esto no es motivo de vergüenza. Es un asunto que requiere acción». Clara la miró con ojos grandes y esperanzados. «Por eso necesito el dinero, ma'am. Solo un poquito. Quiero volver a verla. Quizás ayudarla. Hacer que se marche. Ella no tiene ahorros. Él controla todo».
La señorita Marple colocó su taza con cuidado. Bueno, entonces iré a hablar con Raymond a primera hora de mañana y te traeré tu paga. Pero, Clara, el dinero no será suficiente. Si Mary está realmente en peligro, hay que encontrar una solución adecuada, algo duradero. ¿Qué podemos hacer entonces? Susurró Clara. No se irá. Dice que todavía lo ama, incluso después de todo. Que no todo es malo, que él se disculpa después. La expresión de la señorita Marple se ensombreció. Ah, sí. El ciclo de disculpa y miedo. Lo he visto antes. Siempre empieza pequeño. Luego le crecen los dientes. Se puso de pie, sorprendiendo a Clara con la rapidez de su movimiento. Déjame hablar con Raymond mañana. Mientras tanto, dile a Mary que no está sola, y que la ayuda puede estar más cerca de lo que piensa. Clara asintió en silencio, levantándose también. Ah, y Clara, añadió la señorita Marple mientras se giraba hacia la casa, prepara mis cosas de viaje para la mañana. Mi gorro, mis guantes y los mejores zapatos. Tendremos que estar ordenadas para esta visita. Sí, ma'am. Con eso, la señorita Marple caminó lentamente de regreso a la casa, su mente ya agitada con planes. Las flores no eran lo único dañado esta temporada, pensó, y quizás, con un poco de cuidado, tanto ellas como Mary aún podrían salvarse. Pero había algo en la situación de Mary que la atormentaba. No la historia de abuso, sino la parte que no se dijo. Tuvo una corazonada, y la señorita Marple había aprendido desde hacía mucho tiempo a no ignorar nunca sus presentimientos. Algo le decía que esto no era solo cuestión de un matrimonio roto. Algo más oscuro yacía debajo. Y para esta hora mañana, tenía la intención de saber qué era. El cielo sobre Santa María seguía teñido con el suave gris del luto mientras la señorita Marple permanecía pulcramente de pie en la plataforma, sus manos enguantadas envueltas alrededor del mango de un pequeño y pulido estuche de viaje. Una brisa rápida agitaba el borde de su manto, y ella lo apretó más fuerte sobre sus hombros. Aunque su expresión permanecía serena, había algo determinado en la postura de su mandíbula. La visita de hoy a Londres no era simplemente para Raymond y el té. La historia de Clara había dejado su huella. El tren entró en la estación con un suave chirrido de ruedas de hierro. El conductor inclinó su gorra y la señorita Marple asintió cortésmente antes de subir al vagón más cercano. Estaba relativamente vacío, solo unos pocos pasajeros dispersos por el coche. Un joven con un periódico, una pareja mayor susurrando mientras compartían un frasco, y al otro lado del pasillo, frente a ella, una mujer de unos 45 años, de tez oscura. Llevaba un chal de seda carmesí y modestas joyas. Parecía del sur de Asia. India, pensó la señorita Marple. La mujer ya dormía, con la barbilla apoyada en la bufanda, su cuerpo balanceándose suavemente con el ritmo del tren. La señorita Marple tomó su asiento junto a la ventana, colocó su bolso cuidadosamente sobre el regazo y dobló las manos. El viaje a Londres tomaría poco menos de 2 horas, tiempo suficiente para reflexionar, observar y pensar. El sol de la mañana iluminó gradualmente el paisaje. Los campos verdes se desvanecían, cosidos con vallas y setos, puntuados por breves miradas de pueblos dormidos y ganado pastando. Después de aproximadamente 1 hora, el tren comenzó a desacelerar. Una estación intermedia, una pequeña parada en el campo con un solo puesto de té y algunos bancos, apareció a la vista. La voz del conductor gritó el nombre, y el tren se detuvo con un silbido. Varios pasajeros se levantaron para estirar las piernas. Algunos se alejaron en busca de bocadillos, otros hacia los baños. La señorita Marple también se levantó de su asiento. Había planeado recoger algunas cosas necesarias, unas mentas, quizá una pequeña lata de ungüento para su rodilla, y apenas podía resistirse a un paquete de galletas de jengibre. Cuando pisó la plataforma, el aire se sentía fresco. La estación, tranquila, salvo por el zumbido habitual del viaje. Caminó hacia el pequeño kiosco en el otro extremo. Minutos después, regresó, sosteniendo cuidadosamente una bolsa de papel doblada en la parte superior. Los pasajeros ya estaban reembarcando. Al volver al vagón, miró brevemente a la mujer con el chal carmesí, aún dormida. Ni siquiera un cambio en su postura. «PSK», murmuró la señorita Marple para sí misma, recostándose en su asiento. El tren se puso en marcha de nuevo,
ganando velocidad a medida que el campo daba paso a las afueras, luego a hileras de casas de ladrillo, finalmente, a los grandes edificios ennegrecidos por el hollín de Londres propiamente dicho. Era casi mediodía cuando el tren llegó a la estación de Paddington. Los pasajeros reunieron sus pertenencias y comenzaron a desembarcar. La señorita Marple se levantó lentamente, alisando su falda y revisando su cartera. Esperó pacientemente en la cola, avanzando por el estrecho pasillo. Mientras se acercaba a la salida, se detuvo una vez más junto a la mujer dormida. No se había movido ni una sola vez durante todo el viaje. El conductor, junto a la puerta, también lo notó. «Disculpe, señorita», dijo, dando un paso adelante. Fin de la línea. No hubo respuesta. Se inclinó y tocó ligeramente el hombro de la mujer. «Señora». Pero en el momento en que su mano hizo contacto, el cuerpo de la mujer se desplomó hacia un lado, la cabeza apoyándose de forma antinatural contra el respaldo. Un jadeo aturdido escapó de los labios de la señorita Marple. «Cielos», susurró instintivamente, inclinándose hacia adelante. «No la muevas». El guardia dio un paso atrás, pálido. «¿Está?» La señorita Marple se inclinó suavemente, colocando 2 dedos en la base del cuello de la mujer. No había pulso. Su piel estaba fría. Entonces notó un ligero hematoma alrededor de la garganta, justo debajo de la barbilla. Al mirar más de cerca, vio marcas de dedos. Tiró suavemente del borde de la bufanda a un lado y vio una fina línea roja, rodeando su cuello. El broche de su collar estaba roto y la cadena colgaba. «Esta mujer», dijo la señorita Marple con tranquila certeza, «ha sido estrangulada». En cuestión de minutos, la estación estaba en un alboroto. Se había hecho una llamada a la policía, la plataforma acordonada y una multitud curiosa había comenzado a reunirse. Los oficiales uniformados llegaron rápidamente, acompañados de un inspector de aspecto astuto, de unos 40 años, que se acercó a la señorita Marple, que ahora estaba sentada de nuevo, tranquila en medio del remolino de caos. «Inspector Edward Cole», se presentó. «Creo que eras tú en el tren». «Yo era». «Sí». «Jane Marple de Santa María». «Jane Marple». Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Bueno, esto es o nuestro día de suerte o el de alguien muy desafortunado». Él dio una sonrisa de satisfacción. «Tú sabes, cuando ocurre un accidente delante de un hospital, la gente agradece a sus estrellas. No fue en otro lugar. Cuando un asesinato sucede y estás presente, nosotros, los detectives, agradecemos a los nuestros. La madre de detectives, algunos te llaman. Supongo que no tendremos que esforzarnos demasiado». La señorita Marple no sonrió. «Aprecio el sentimiento, inspector, pero me temo que tenemos muy poco tiempo. Esa mujer, Ethel, el conductor dijo que su nombre era, ha estado muerta al menos media hora, posiblemente más». La frente del inspector fruncida. «¿Crees que fue asesinato? ¿Qué pasó en el tren?» «Sí», dijo simplemente la señorita Marple. «El tren hizo una parada 3 estaciones antes de Londres. Todos pisaron fuera, yo incluido, durante unos 15 minutos, pero Ethel permaneció en su asiento dormida. O al menos así es como ella apareció». «¿Estás segura?» Observé. Ella antes y después, su postura no cambiaría. Sería bastante fácil para alguien que regrese temprano al carruaje despacharla en silencio, especialmente si ella no lo sabía o ya estaba inconsciente. El inspector se quedó de pie. Pensó y luego se volvió hacia su agente. «Encuentra los registros de guardia. Quiero saber exactamente cuándo y dónde esta mujer abordó. Además, verifique los registros de los pasajeros para las estaciones anteriores a Paddington». Poco después surgieron los detalles. El nombre de la mujer era en realidad Ethel Varmer, de 45 años. Según consta en los registros, había abordado el tren en Newcombe Holt, 2 estaciones antes de Santa María. Figuraba como viajando sola y se dirigía a Londres. La señorita Marple permaneció sentada, su mente funcionando silenciosamente. Una mujer de herencia india, viajando sola, encontrada estrangulada en un tren rural. Un tren, collar roto, sin gritos, sin lucha. Todo sugería precisión. «Fue elegida», dijo la señorita Marple en voz alta, más para ella misma que para alguien más. «¿Perdón?». La miró el inspector Cole.
Ella fue el objetivo. Esto no fue al azar. Alguien sabía que estaría sola. Sabía que no se bajaría en esa estación. El tiempo fue deliberadamente planeado. Cole se cruzó de brazos. Aún así, nadie vio nada. Eso, dijo la señorita Marple en voz baja, es lo que más me molesta. El inspector asintió. Tendremos que hablar con los otros pasajeros. Y volveré a esa parada donde el tren se detuvo. Newcombe Hold, ¿verdad? Y deberíamos visitar el pueblo. Puede que haya alguien que lo supiera. Alguien con una razón. Se giró de vuelta hacia la señorita Marple. ¿Te quedarás mucho tiempo en Londres? Sería un honor para mí contar con tu ayuda. La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. Estoy de camino a visitar a mi sobrino Raymond. Me temo que solo me quedaré 2 días. Pero, si me necesita, inspector, nunca estoy lejos. Cole sonrió de nuevo, tocándose el sombrero. Tengo la sensación de que estaremos hablando más temprano que tarde. Con eso, la señorita Marple volvió a subir a la plataforma, con su maleta en la mano. La multitud se apartó suavemente a su alrededor mientras desaparecía al ritmo de la vida londinense, llevándose con ella, como siempre, una tranquila certeza de que lo que estaba oculto pronto saldría a la luz. El taxi negro traqueteaba suavemente por las sinuosas calles del oeste de Londres, acercándose a la tranquila plaza residencial donde vivía Raymond West. La señorita Marple, sentada recatadamente junto a la ventana, agarraba su bolso en su regazo y miraba fijamente las terrazas de ladrillo gris bordeadas de árboles modestos y glicinas colgantes. Había pasado mucho tiempo de viaje, no solo en distancia, sino en espíritu. Lo que había comenzado como una simple visita ahora estaba coloreado por la imagen de una mujer sin vida desplomada en su asiento, con moretones alrededor de su garganta y un misterio ya formándose en la mente de la señorita Marple. Cuando el taxi se detuvo, Raymond salió de la puerta principal con su paso rápido habitual. Alto, rubio y siempre un poco distraído. Se detuvo en seco con genuino deleite en su cara. «Tía Jane», exclamó, avanzando a grandes zancadas. «Bueno, esto es una sorpresa si alguna vez hubo una». La señorita Marple salió con cuidado, agarrándose del brazo del conductor para equilibrio. «Espero no ser demasiado problema», dijo, aunque sabía perfectamente que no lo era. «Tonterías. Siempre estás bienvenida», dijo Raymond, tomando su bolso. «No te esperábamos. Pensé que tu carta no decía nada sobre un viaje». Ese era más bien el punto de la sorpresa, dijo con un débil suspiro y sonrisa. «Aunque debo admitir que estoy bastante agotada. Algo bastante extraño ocurrió en el tren». Raymond la miró bruscamente. «¿Extraño? ¿Qué quieres decir?» «Primero», dijo la señorita Marple, «sé amable y tráeme un vaso de agua». Dentro de la casa, un agradable silencio la saludó. El aire olía un poco a libros y cera para muebles. La esposa de Raymond, Joan, una mujer elegante con manos prácticas y ojos claros, apareció de la cocina con una cálida sonrisa. «Tía Jane, qué sorpresa tan encantadora. Déjame llevarte algo de beber. Te ves pálida». La señorita Marple se hundió en una silla acolchada y aceptó el agua. Tomó un sorbo lento. Luego colocó el vaso sobre la mesa auxiliar. Miró a Raymond. Algo más angustioso ocurrió justo antes de que llegara. Con palabras tranquilas y mesuradas, les contó todo el relato. Como una mujer del sur de Asia había estado dormida, o al menos así parecía, como el guardia había intentado despertarla solo para descubrir que estaba muerta. Describió las marcas en el cuello, el collar roto y la certeza de que esto no era una muerte natural. Joan se quedó sin aliento. ¡Oh, qué horror! Las cejas de Raymond estaban surcadas. Estrangulada en un tren en movimiento. Pero, ¿cómo es posible que nadie lo haya visto? Exactamente, dijo la señorita Marple. Sospecho que fue cronometrado. Probablemente se hizo mientras la mayoría de nosotros bajamos del tren en la tercera estación. Raymond se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro lentamente, con las manos en los bolsillos. Eso es espantoso. Y pensar que lo eras tú allí para todo. No fue algo que podría haber evitado, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero no tengo ninguna duda. Algo más siniestro se esconde debajo de la superficie. Debes descansar, dijo Joan firmemente. Ven, tía Jane, déjame llevarte a la habitación de invitados.
Un poco de sueño te hará bien. La señorita Marple permitió que la condujeran a una habitación tranquila y esquinera con vistas al jardín. Una bandeja con bolsitas de lavanda sobre la cómoda, sábanas frescas en la cama y una ventana abierta que dejaba entrar el aroma de geranios. Todo era exactamente lo necesario. Se quitó los zapatos y se acostó, sus pensamientos girando suavemente alrededor de la imagen del chal rojo de la mujer, la línea en su garganta y la quietud de su cuerpo sin vida. Descansó un rato. No del todo dormida, no del todo despierta, más bien en un estado mental tranquilizador, del tipo que había dominado a lo largo de muchos años de resolución de rompecabezas en salones de té y pueblos. Cuando bajó las escaleras, Joan estaba leyendo en la sala de estar mientras Raymond garabateaba algo en un bloc de notas junto a la ventana. No tuve oportunidad antes, empezó la señorita Marple. Vine para... Raymond levantó la vista. Sí, me pregunté sobre eso. ¿Fue solo para sorprenderme? En parte, dijo ella con una pequeña sonrisa, pero también vine a pedir un pequeño anticipo para la asignación del hogar. Clara Ara, mi criada, ¿la recuerdas? Tiene una hermana, Mary, en una situación terrible. La pobre niña se casó con un hombre que bebe y la golpea. Oh, Dios mío, muró Joan. Eso es terrible. Tonterías, asintió la señorita Marple. Clara Ara preguntó si podía tener su salario un poco antes para poder ayudar a su hermana. Y pensé que en lugar de esperar, podría ir en persona. Un cambio de aires siempre me sienta bien. Raymond sacudió la cabeza. Tía Jane, realmente no tenías que molestarte. Podría haberlo enviado. Sí, tienes toda la razón, dijo ella, pero entre tú y yo, me imaginaba un viaje. Pensé que un poco de aire fresco de Londres podría hacerme bien. Raymond sonrió. No has cambiado nada. Más tarde esa tarde, los tres dieron un paseo hasta la plaza del mercado cercano. Las aceras vibraban de luz y parloteo, los puestos rebosantes de frutas de verano, libros, telas y ladrillos de segunda mano. La señorita Marple admiraba un camino de mesa de encaje y compró un frasco de cuajada de limón de un joven vendedor amable. Se sintió casi común y corriente, pero debajo de su exterior tranquilo, la señorita Marple no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de ese cuerpo tranquilo en el tren. Incluso mientras probaba aceitunas y postales seleccionadas, su mente corría al fondo, uniendo fragmentos, notando cosas que otros habían perdido. Cuando regresaron a la casa, el anochecer comenzaba a caer. Raymond y Joan se retiraron a su dormitorio para descansar, mientras la señorita Marple se deslizó silenciosamente en la habitación de invitados. Se sentó junto a la ventana por un rato, mirando la luz de la tarde filtrarse a través de la hiedra. En algún lugar de Londres, una mujer había sido asesinada. Y la señorita Marple estaba absolutamente segura de que alguien en ese tren sabía exactamente por qué. El día siguiente trajo un gris suave, cielo nublado, típico de Londres por la tarde, sin amenaza de lluvia ni sol prometedor. El aire estaba quieto, y un ligero silencio se cernía sobre el oeste de Londres. Plaza donde vivió Raymond West. Interior. En el estudio, la señorita Marple estaba sentada en su habitual lugar junto a la gran ventana de guillotina, sus manos ocupadas preparando un par de viejos calcetines de Raymond. Ella no era una mujer que se quedara de brazos cruzados, incluso estando lejos de Santa María. Sus ojos agudos se levantaban de vez en cuando de su tarea para echar un vistazo a la calle de abajo. Raymond entró poco después del mediodía, quitándose el abrigo y dejando un sobre delgado sobre la mesa. «Acabo de llegar del banco», dijo alegremente, colocando el sobre frente a ella. La cola era monstruosa, pero afortunadamente el gerente es un viejo amigo. Lo hice todo en poco tiempo. La señorita Marple levantó la vista y sonrió débilmente. «Gracias, querida. Clara Ara se sentirá aliviada». No había terminado de doblar el sobre cuando llegó una firma a la puerta. Raymond intercambió una mirada curiosa con ella antes de dirigirse a abrirla. Un momento después regresó con un hombre en un abrigo marrón oscuro, con el sombrero metido bajo un brazo y una carpeta de cuero en mano. «Señorita Marple», anunció Raymond, «usted tiene una visitante, Inspector Cole». La señorita Marple se puso de pie de inmediato, con expresión cortés pero atenta. «Inspector, qué amable. Por favor, venga. Siéntese». El inspector hizo una ligera reverencia a modo de saludo.
Gracias, señorita Marple. Disculpe la molestia sin previo aviso. Para nada, dijo ella, señalando la silla cerca de la chimenea. ¿Qué te trae por aquí? Cole se sentó, aclarándose la garganta antes de hablar. Vengo de casa de Ethel, en el pueblo Sadloen, cerca de los Chiltons. Visité su casa y hablé con su marido, Samuel Varmer. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron solo un poco. ¿Y qué encontraste? Él pareció apagado, dijo el inspector con cuidado. Afirmó que Ethel se había ido de casa para visitar a su hija y sus suegros. Parecía genuinamente sorprendido cuando le dije que ella había muerto en la ruta. La señorita Marple bebió su té y no dijo nada, dejando que el silencio se apoderara del inspector. Pero, continuó Cole, hay una extraña inconsistencia. El señor Varmer dijo que Ethel iba a visitar a su hija y sus suegros en Arrowfield. Aún así, confirmé que la hija y su marido se mudaron a Londres hace un mes. Ahora viven en Lancaster Road, cerca de Highbury. Incluso me dio la dirección. Eso es extraño, señorita Marple, murmuró. Uno pensaría que un marido podría mantenerse al día con tales detalles, especialmente sobre su propia hija y sus suegros. Precisamente, coincidió Cole. Por eso quiero hacerles una visita. Francamente, me sentiría mejor si vinieras a lo largo. Raymond, que había estado escuchando silenciosamente desde la puerta, levantó una ceja. ¿Siempre traes civiles en tus investigaciones, inspector? No por lo general, dijo Cole con una sonrisa seca. Pero la señorita Marple tiene buen ojo para las cosas que a menudo se pierden. En mi experiencia, ella ve los hilos mucho antes de que notemos que la tela se está desenredando. La señorita Marple rió suavemente. Muy poético, inspector. Sí, iré. El coche ronroneaba suavemente por el estrecho carril residencial, sus neumáticos golpeando suavemente sobre adoquines irregulares mientras la luz de la tarde se volvía pálida. La señorita Marple se sentó erguida en el asiento trasero, manos entrelazadas sobre su bolso, ojos alertas. Las casas a ambos lados del camino eran modestas pero bien mantenidas, con fachadas de ladrillo idénticas, puertas de hierro y arbustos en flor bordeando las pasarelas. Sin embargo, algo en el aire se sentía estéril, como si las sonrisas aquí fueran practicadas y los silencios estudiados. Después de 20 minutos, el inspector redujo la velocidad del vehículo frente a una estrecha casa crema con cristales rotos y un seto demasiado grande. Se giró hacia Marple. ¿Lista? Claro, respondió ella. Ya estaban saliendo con un propósito. Caminaron por el camino principal. La puerta crujió, protestando por su entrada. El inspector tocó con fuerza. Momentos más tarde, la puerta se abrió. Una chica estaba de pie allí, delgada, quizás de 23 o 24 años, con piel oscura y ojos con la expresión cautelosa de alguien acostumbrado a observar en silencio desde las esquinas. Su cabello estaba recogido en un moño áspero y llevaba una curta azul descolorida. «Estamos aquí para conocer a Ethel, su hija», dijo el inspector con firmeza pero con tono educado. La chica asintió una vez en silencio y se hizo a un lado para dejarlos pasar. Ella los condujo a través de un estrecho pasillo y al jardín trasero, donde la habitación de invitados daba a un jardín descuidado. Al pasar, la señorita Marple notó el leve moho en las paredes, el crujido de un objeto suelto en el suelo de madera y un ligero olor a cúrcuma y tierra húmeda. En la habitación de invitados, sillones desgastados estaban dispuestos alrededor de una mesa rayada con un jarrón de rosas de plástico lleno de polvo. La niña hizo un gesto para que se sentaran. «Por favor, esperen», murmuró. Luego desapareció en la casa para llamar al resto de la familia. La señorita Marple se sentó en el borde de un sillón. «Esta casa ha visto días mejores», dijo en voz baja. «Por supuesto», respondió el inspector, ajustándose los puños. Pronto la habitación se llenó de pasos y susurros de movimiento. Un hombre de unos 50 años entró primero, alto, corpulento, con cabello ralo y ojos como pedernal. Fue seguido por dos hombres más jóvenes, uno con la rigidez de alguien recién salido del banco del gimnasio y el otro que parecía incómodo en su propia piel. Detrás de ellos venía un tercer hermano, delgado y fibroso, con ojos penetrantes. La joven de antes seguía detrás, ahora acompañada por otra chica, menuda, vestida más formalmente, con un diamante notable en su dedo.
El inspector se puso de pie. Hemos venido a hablar con Ethel, su hija. El hombre mayor gruñó. Ella no está aquí. Se fue hace 15 días con un chico con el que estaba saliendo. La ceja del inspector se levantó. ¿Informó de su desaparición? El hombre resopló. Informe. ¿Qué se lograría con eso? Solo el escándalo. La dejamos ir. Ella hizo su elección. ¿No te preocupa su seguridad? Preguntó la señorita Marple, con tono calmado. Ella salió de esta casa por su propia voluntad, espetó el hombre. Nos lavamos las manos de ella. La atmósfera se engrosó por la incomodidad. La señorita Marple estudió cada rostro cuidadosamente, notando la mandíbula apretada del hijo mayor, el nerviosismo del más pequeño, la forma en que el segundo hermano la evitaba con la mirada. La chica con el anillo de diamantes permanecía en silencio, con los brazos cruzados, observando a todos. «Háblame de tu familia», dijo la señorita Marple con voz ligera, pero ojos agudos. El hombre gruñó de nuevo. «Soy Abdul. Tengo 3 hijos, John, Leo y Smith. John es el mayor, Leo es el tranquilo. Smith es el más joven», asintió hacia la chica. «¿Es Jennifer, mi hija?» La señorita Marple se volvió hacia Jennifer. «Veo que estás comprometida». Jennifer tocó el anillo inconscientemente. «Sí, con un compañero de clase de mi universidad, Yusef». La señorita Marple guardó silencio y luego volvió su atención a Abdul. «¿Sabías que Ethel murió hace 2 años, estrangulada en el tren, y ahora su hija está desaparecida? Su marido cree que tu familia está involucrada». Ante esto, un destello de algo pasó por la expresión de Abdul, momentáneo, pero con tensión alrededor de la boca y una pequeña garrapata cerca del ojo, aunque se recuperó rápidamente. «No tenemos nada que ver con ellos», dijo. «Son mentirosos, tramposos. Esa mujer, Ethel, y toda su familia nos traicionó». «¿Cómo te traicionó?», preguntó el inspector. «Eso no me corresponde decirlo», murmuró Abdul. «Pregúntale a su marido. Él sabe lo que hicieron. Nos mudamos a Londres para escapar de ese lío». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Y ahora la hija también se ha ido». La voz de Abdul se endureció. Ella siempre estaba en problemas. Nos mintió. Se coló. Trajo vergüenza a nuestro hogar. Puede vivir o morir. No es asunto nuestro. «Mira», dijo la señorita Marple en voz baja. El inspector se levantó, presintiendo que no habría más que ganar allí. «Gracias por su tiempo». Mientras se dirigían hacia la puerta, la señorita Marple se detuvo junto al jardín. Se agachó ligeramente y estudió un trozo de caléndulas marchitas cerca del borde. «Estas flores», dijo en voz baja, «deberían estar floreciendo prolijamente en esta época del año nuevo. No es temporada para tal desorden». Abdul gruñó de nuevo. «Creen como crecen. No importa». «A mí sí me importaba», pensó la señorita Marple. Las flores, a menudo, eran como las personas, contaban historias y uno sabía escuchar. Afuera, la calle estaba más tranquila que antes. Una ligera brisa agitó el polvo. «Quiero hablar con el marido de Ethel», dijo la señorita Marple, volviéndose hacia el inspector. «Hay algo profundamente malo en esa casa. Esa chica, Jennifer, estaba demasiado callada. Y ese anillo parecía demasiado caro para un compromiso estudiantil. ¿Crees que está ocultando algo?», preguntó el inspector. «Creo que ella sabe más de lo que se le permite decir», dijo Marple. «Y creo que lo que pasó entre esas familias no era solo algo personal. Fue en capas, vergüenza. Sí, pero más que eso, algo financiero o violento, o ambos». El inspector asintió. Volviendo a la estación, mientras el coche se alejaba, la señorita Marple se reclinó en su asiento, mirada distante. No se trataba solo de una mujer asesinada en un tren. Era una red de vergüenza, silencio y secretos más profunda que nadie había confesado. Y en el centro de todo, una niña había desaparecido en el aire. El aire en la comisaría estaba cargado de cosas no dichas. Papeles crujían detrás del mostrador de recepción. Un reloj marcaba con tranquila insistencia. Cuando la puerta se abrió con un crujido, George Barmer levantó la vista desde la esquina donde estaba sentado, con las manos juntas y la cabeza baja. Sus ojos estaban cansados, no solo por el dolor, señorita Marple pensó, sino por el peso de algo largo,
llevado e incrustado profundamente en el alma. Ella entró en la habitación junto al inspector Cole, que cerró la puerta suavemente detrás de ellos. George se quedó de pie torpemente. Luego extendió la mano. «Soy George», dijo en voz baja. La señorita Marple le estrechó la mano, asintiendo con la cabeza. «Saludo. Jane Marple. Creo que ya hablé con el inspector». «Sí», murmuró George, con voz grave. «Ellos dijeron que estabas allí cuando encontraron a Ethel». El rostro de la señorita Marple se suavizó. «Lamento tu pérdida». George se sentó de nuevo, encorvado. La pérdida es una palabra extraña. Solo puedes perder lo que alguna vez tuviste realmente. La perdí a ella, Ethel. Era mi esposa, pero en los últimos años también fue como una extraña. La señorita Marple se acomodó en el asiento frente a él. «Acabamos de venir de los suegros de tu hija. Ellos nos dijeron que su hija ha estado desaparecida durante 15 días, y dijeron, tu familia los traicionó». Ante esto, los ojos de George se entrecerraron, no con ira, sino con agotamiento y amargura. «Traición. ¿Qué traición queda cuando tu nombre ya son cenizas?» Hizo una pausa, frotándose los nudillos juntos. «Hay una costumbre en nuestro pueblo, vieja, cruel y podrida, pero todavía se sigue. Cuando una chica se casa, su noche de bodas debe ser probada. Se coloca una tela blanca debajo de ella. Si hay sangre en ella, se cree que ella quedó intacta. Si no, la vergüenza sigue por ella, por su familia». Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron. «Eso es terrible e injusto». George dio una sonrisa sin alegría. «Tienes razón, pero el pueblo no cuida la justicia. Si no hay sangre, el padre es castigado públicamente con 100 azotes y debe pagar una multa de 300 libras para reinstalar a su hija en la familia del marido». «¿Y esto te pasó a ti?», preguntó el inspector, inclinándose hacia adelante. «Un poco», asintió George. «Mi hija, su nombre es Ra'ana, se casó con un miembro de la familia de Abdul, el hermano mayor de Jennifer. La noche después de la boda, vieron la tela blanca. Era roja. Todos decían, está limpia, intacta, todo está bien». Se detuvo. Su garganta trabajaba como si quisiera tragar algo agrio. Pero 2 días después, la acusaron. Dijo que la mancha no era real, que era tinte, que lo había fingido. La señorita Marple no habló. Esperó. George continuó. Hicieron una escena pública. Llamaron a los ancianos de la familia. Ra'ana, mi hija, finalmente admitió que ella misma había manchado la tela. También dijo que había tenido una relación con John, el novio, antes de la boda, quien le dijo que no se preocupara, que él lo manejaría. Pero cuando todo salió, lo negó. De plano. ¿Y cuál fue el resultado?, preguntó la señorita Marple suavemente. «Fuimos humillados», dijo George, con la voz quebrada. «Todo el pueblo vino. Bañaron a mi hija en leche para limpiar su vergüenza. Me azotaron 100 veces. Tuvimos que pagarles. Después de eso, se fueron del pueblo. Dijeron que no podían soportar la desgracia. Nos mudamos a Londres». La señorita Marple se recostó en su silla, la furia silenciosa en sus ojos, la única traición a su habitual tranquilidad. «¿Ethel sabía todo esto?», preguntó. George asintió. Sabía que no podía soportar la vergüenza, ni por Ra'ana ni por mí. Quiso huir, pero se quedó por supervivencia. «Y ahora Ethel está muerta», dijo la señorita Marple en voz baja, «y Ra'ana ha desaparecido». George bajó la cabeza. «No sé quién mató a Ethel, pero alguien la quería muerta». La señorita Marple lo miró. Había marcas en su cuello, signos de estrangulamiento, pero más que eso, algo claramente había sido sacado alrededor de su garganta. George parpadeó, recordando. Ella siempre llevaba un collar de oro. Sencillo, pero importante para ella. «Se lo di yo mismo». «¿Era valioso?», preguntó el inspector. George negó con la cabeza. «No en dinero, sino en sentimiento». «Sí», dijo la señorita Marple. «Entonces alguien quiso escenificar un robo, o ese collar tenía un significado que aún no entendemos». Se volvió hacia el inspector Cole. «Quiero visitar nuevamente a los suegros de la nuera. Hay algo en su historia que no me cuadra». «Bien», dijo el inspector asintiendo. «Vamos». La casa en Lancaster Road parecía inalterada. Sus ventanas brillaban a la luz de la tarde.
El jardín delantero estaba engañosamente tranquilo. Pero la señorita Marple, de pie junto al inspector Cole en el umbral, sabía que la verdad yacía en las sombras, enterrada no solo en la tierra sino también en las mentes de quienes vivían dentro. Jennifer abrió la puerta. Su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos por noches sin dormir. Miró a la señorita Marple, luego al inspector y se hizo a un lado en silencio. Entraron en la sala de estar sin una palabra. La familia estuvo notablemente ausente. Solo Jennifer permaneció de pie cerca de la ventana, sus manos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su blusa. La señorita Marple se acercó, su voz baja pero penetrante. «Lo sé», dijo. «Tienes miedo. El mismo miedo que tu cuñada ha sufrido. Y si te quedas callada, te pasará lo mismo. Así como le hicieron a la hija de Ethel el día de su boda». Jennifer se quedó paralizada. Sus manos cayeron a un lado. Sus labios se separaron mientras lo negaba, pero entonces se rompió. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Se hundió en el sillón, sollozando en silencio. La señorita Marple se sentó a su lado y colocó suavemente una mano en su brazo. «¿Dónde está tu cuñada ahora?», preguntó. Entre respiraciones temblorosas, Jennifer respondió. «Enterrada en el jardín». El inspector Cole se puso rígido. «¿Quién hizo esto?». Jennifer no levantó la cabeza. «Leo y Smith. Ellos la mataron y la enterraron allí. Pasó de noche. Los vi. Quería gritar, pero me advirtieron. Serás la siguiente». «¿Lo sabía John?», preguntó la señorita Marple con calma. «¿Tus padres lo hicieron?». Jennifer asintió lentamente. «Sí, todos. Sabía que ninguno de ellos lo detuvo». Afuera, el jardín disfrutaba de la luz solar filtrada, pero no había paz en sus desordenados macizos de flores. Los marigolds, antaño vibrantes, estaban apiñados en grupos extraños. Las rosas se apoyaban unas contra otras, confundidas. El lugar donde las flores habían estado molestando a la señorita Marple durante días, ahora sabía por qué. El inspector llamó a los oficiales. En cuestión de una hora, las palas perforaron el suelo. Jennifer observaba desde la ventana de la cocina, su rostro en blanco. Mientras la tierra cedía debajo de las raíces enredadas, la verdad emergió. Envuelto en una sábana rasgada, parcialmente descompuesto, yacía el cuerpo de una mujer joven. Su mano sobresalía, aún agarrando el borde de la sábana. Su cabello, largo y negro, estaba enmarañado con tierra. Jennifer se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. No necesitaba ver más, ya sabía que los demás estaban reunidos adentro. John se sentó en un silencio sepulcral. Su padre, Abdul, caminaba de un lado a otro, murmurando incoherentemente. Leo y Smith se quedaron junto a la puerta, tratando de mirar desafiante. Pero cuando trajeron el cuerpo e hicieron leer la declaración de Jennifer en voz alta, el silencio se quebró. «Fue su culpa», gritó Leo. «Ella deshonró nuestro nombre. Trajo vergüenza a nuestra familia», añadió Smith. «No pudimos dejar que nos destruyera». «Ella era tu cuñada», dijo el inspector fríamente. «No es un símbolo, no es una amenaza, es una mujer». La señorita Marple se volvió hacia John. «¿Y tú? Tú sedujiste a la hija de Ethel antes del matrimonio. Hiciste que creyera que la protegerías y luego lo negaste. Dejaste que tus hermanos la mataran y no dijiste nada». «No la maté», murmuró John. «No», respondió la señorita Marple. «Pero tu silencio ayudó a enterrarla. Eso te hace precisamente igual de culpable». El inspector Cole mantuvo firme a Leo y Smith bajo arresto por asesinato. Abdul, John y el resto por ocultación del crimen y obstrucción de la justicia. Los oficiales intervinieron y esposaron a los hermanos. Abdul no resistió. Jennifer permaneció en silencio mientras se llevaban a su familia. Un extraño alivio en su expresión, como si por fin pudiera respirar. Al salir del jardín, la señorita Marple miró una última vez al parterre de flores. «Florecerán de nuevo», susurró. «Pero la próxima vez, déjalos crecer libremente». De vuelta en la estación, la señorita Marple se sentó con el inspector Cole para la entrevista. Habitación. Una sola bombilla parpadeaba en lo alto. Al otro lado del cristal, George esperó, más viejo, más pesado, con culpa que nunca antes. «Ha estado en silencio todo el día», dijo el inspector. «Pero creo que él sabe que hemos venido por algo más que pequeño hablar».
La señorita Marple asintió. Terminemos esto. Ellos pisaron adentro. George miró hacia arriba, sorprendido, parpadeando en sus ojos. Pensé que los suegros eran los únicos bajo sospecha, dijo lentamente. La señorita Marple juntó las manos. Ellos estuvieron involucrados, pero tú también. George parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Tú amabas a Ethel. De eso no lo dudo. Pero tú, también me sentí traicionado por ella, por la vergüenza que tu familia aguantó. Y tú estuviste allí. Estabas en el tren, ¿no? Los hombros de George se hundieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise matarla, dijo. La señorita Marple permaneció inmóvil. Pero usted lo hizo. George se secó la cara con manos temblorosas. Cuando la vi, no pude detenerme. Ella estaba en camino de visitar esa maldita casa para fingir que todo estaba normal después de toda la vergüenza que sufrimos. Estuve en el último carruaje. Esperé cuando todos llegaron. Me acerqué a ella. Discutimos. Ella me llamó débil. Dijo que la única manera de liberarnos era olvidar. Pero yo no pude olvidarlo. Levantó la vista, con la voz quebrada. Agarré su bufanda. Ella forcejeó. Yo tiré. Entonces ella todavía estaba. ¿Por qué el collar? Preguntó la señorita Marple suavemente. George metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña bolsa de tela. Dentro estaba un delicado collar de oro. Su cierre roto. Se lo di, susurró. En nuestro primer aniversario. Nunca me lo quité. Quería mantener algo. Algo que me recuerde que una vez tuve amor. El inspector dio un paso adelante y puso una mano sobre su hombro. George Varmer, estás bajo arresto por el asesinato de su esposa, Ethel Varmer. George asintió. En silencio. No hubo protesta. No hubo drama. Solo tristeza. Un día después, las calles de Londres se desvanecieron detrás de la señorita Marple, a medida que se desplegaba el paisaje fuera de la ventana de su tren. Los campos ondeaban suavemente. Los pájaros volaban por el cielo, pacífico. Sin ser molestada, llegó a casa de Raymond por la tarde. Recuperó su maleta y agradeció a Joan por el té. Raymond la abrazó firmemente. Solo tú podrías girar un tranquilo visita al desenlace de un doble asesinato. La señorita Marple sonrió débilmente. A veces la paz requiere una pequeña interrupción. Esa noche regresó a Santa María. El pueblo estaba como ella lo había dejado. Rosas floreciendo al frente de los jardines, gatos descansando en alféizares cálidos de las ventanas, y el ligero aroma de madreselva flotando a través del aire. En casa, saludó a su criada, Clara Ara, y le entregó un pequeño sobre. «Dale este dinero a Mary», dijo amablemente. «Y dile a su marido que venga a verme. Hablaré con él. Quizás pueda ayudarle a entender que hay mejores formas de adormecer el dolor que con veneno». Clara Ara asintió, conmovida. La señorita Marple miró su propio macizo de flores, cuidadosamente recortado, pero lo suficientemente salvaje como para sentirse libre. En cada flor marchita que tenía, aprendió que había una raíz que podía sanar. Y en cada verdad enterrada, siempre hubo alguien que tuvo paciencia para desenterrarla. Volvió a la tranquilidad. El sol salió suavemente sobre Santa María, rozando los tejados con una cálida luz ámbar. Las campanas de la iglesia repicaron débilmente. A lo lejos, flotaba el canto de los pájaros por encima del seto. El pueblo, con sus ventanas con cortinas de encaje y jardines elegantes, parecía intacto ante el peso del mundo, sus secretos escondidos detrás de chismes manchados de té y el susurro de viejos periódicos. Dentro de su cabaña cubierta de hiedra, la señorita Marple se sirvió una taza de dulce té y se sentó en la mesa pequeña junto a la ventana. Su tejido estaba intacto. A su lado, las agujas esperaban pacientemente. La tetera todavía silbaba en la estufa. Sin embargo, su mente no estaba en la habitación. Estaba arrastrándose de regreso por un camino sinuoso, carriles, andenes de tren, parterres y los gritos huecos de los que habían pensado que el silencio podría protegerlos. El rostro de Ethel permaneció allí, flotando por un momento, cansado, distante, orgulloso. Entonces Ra'ana, herida por la traición, pero valiente en su confesión. Entonces Jennifer, temblando al borde de convertirse en otra verdad enterrada. La justicia había llegado, pero lentamente, como un amanecer reticente.
Leo y Smith estaban ahora tras las rejas por asesinato. Su arrogancia se había derrumbado en el momento en que la Tierra cedió sus secretos. John había sido acusado de cómplice. Su silencio y manipulación expuestos. Abdul y su esposa también fueron condenados por ocultamiento. Jennifer, conmocionada pero libre, había decidido abandonar Londres. La señorita Marple había dispuesto que ella fuera acogida por un viejo amigo en Kent, un profesor retirado que creía en las segundas oportunidades. Y George Barmer, suya fue la confesión que había dejado atónito incluso al inspector. Un hombre roto por una tradición que nunca conoció, elegido, y una pena que no merecía. Su amor por Ethel, envenenado por la humillación y el dolor, lo había llevado a lo impensable. La señorita Marple pensó ahora en el collar, oro simple, guardado de forma segura en una bolsa de pruebas. No por su valor, sino por lo que representaba. Una promesa hecha, una memoria reclamada. Al final, la única cosa que George quería conservar. Tenía que requerir paciencia, observación y tranquilidad para desenredarlo todo. La señorita Marple sabía que no era como los hombres en Londres, con sus elegantes trajes y polvo para huellas dactilares, pero ella tenía algo que rara vez entendían: la capacidad de escuchar, no solo las palabras, sino los silencios, las miradas intercambiadas a través de las habitaciones, el tono de un niño diciendo «estoy bien», o el temblor en una mujer diciendo «no pasa nada». Eso pensó. Siempre ha sido su verdadero don. Se oyó un golpe en la puerta trasera. Clara Ara, la criada, apareció con una doblada nota y una sonrisa satisfecha. «Está hecho, señorita», dijo ella. Le di el dinero a Mary. Su marido también vino, nervioso como un cordero. ¿Y aceptó reunirse conmigo?, preguntó la señorita Marple. «Vendrá mañana», dijo Clara Ara. Parecía avergonzado, como si supiera que le había fallado. Pero tal vez ahora esté listo para cambiar. La señorita Marple asintió, bebiendo un sorbo de su té. La gente a menudo necesita un espejo antes de poder enfrentarse a sus propios problemas, murmuró. Se levantó lentamente. Sus articulaciones protestaron suavemente. Y salió al jardín. Las flores se mecían con el viento. Ni demasiado ordenadas ni demasiado salvajes, simplemente equilibradas, como a ella le gustaban. Lavanda y algunos tonos atrevidos se mezclaban. Se arrodilló junto a un rosal y pellizcó una hoja moribunda. Algunas cosas, pensó, hay que recortarlas para que quede espacio para la vida. El mundo seguiría adelante. Los periódicos olvidarían el caso. La gente en Londres se encontraría un nuevo escándalo. Pero aquí, en Santa María, me volvió la paz lentamente, como el azúcar disolviéndose en agua tibia. La señorita Marple se puso de pie. Se sacudió las manos en su delantal y sonrió al horizonte. Siempre habría otro caso, otra sombra detrás de la cortina, otra historia esperando ser contada. Pero hoy hubo sol, y un jardín que cuidar. Y eso, en su tranquilidad, así era.